del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, no somos nada, tú lo eres todo. Nos abandonamos por completo a tu acción santificadora y misericordiosa para nosotros. Señor, no podemos hacer nada, tú lo puedes hacer todo. Nos abandonamos por completo a tu amor. Señor, aquí estamos reunidos, vigilantes, expectantes, con mucha fe y necesitados de ti, Señor, de tu guía, de tu amor, de tu misericordia. Aquí estamos, Señor, poniendo nuestros corazones en tus manos, reconociéndonos pecadores y humildemente te pedimos perdón por nuestras faltas. Te suplicamos que la Santísima Virgen María nos acompañe en esta noche, en esta clase, junto a San José y los santos arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, nuestros ángeles custodios, los que somos consagrados, nuestros ángeles de consagración, para que esta clase sea de gran beneficio para nuestra alma. Le pedimos por la intercesión de la Santísima Virgen María, de San José y los santos arcángeles, que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestros corazones, nos dé el don de la sabiduría y del discernimiento, del consejo, para poder tener esa sensibilidad en la fe, para poder identificar lo que no te pertenezca a ti, Señor, y que pueda ser peligroso para nuestra alma. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quisiera comenzar con una lectura del libro de Fundamentos y Prácticas de la Consagración Mariana, que habla un poco de un personaje de quien vamos a hablar hoy. Y ese personaje es el Satanás, el diablo. No va a ser el personaje principal de esta clase, pero es necesario que hablemos de su acción, de su naturaleza y de cómo actúa contra nosotros. Renuncio a Satanás. En nuestros primeros capítulos hemos descrito las relaciones de enemistad existentes entre la mujer y Satán. La mujer se refiere al título honorífico, es el título de la mujer original, y que después se establece para María como en la plenitud de ese título. Y recordado las principales fases de la lucha secular, que digo, eterna, entablada entre ellos. Frente a esta lucha, o sea, entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien, digámoslo así, entre la mujer y Satanás, y estas enemistades, nosotros, hijos y esclavos de Nuestra Señora, no podemos quedarnos indiferentes. Debemos tomar partido y lanzarnos a la batalla. Puesto que la Santísima Virgen y Lucifer viven en una contradicción tan formal y fundamental, es imposible, totalmente imposible, servir a estos dos señores a la vez. Como decía Jesús, necesariamente odiaremos a uno y amaremos al otro. Por eso, nos aferramos a María y renunciamos a Satanás. Eso debe quedarnos muy claro a nosotros. Hacemos esta elección con toda la energía de nuestra alma, con todo el amor de nuestro corazón. Hacemos esta elección como hijos y esclavos de María, en nuestro espléndido acto de consagración que se presenta formalmente en este punto como la renovación perfecta de las promesas del bautismo, por las que hemos jurado fidelidad a Cristo. Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en vuestra presencia los votos de mi bautismo. Renuncio para siempre a Satanás, a sus pompas, a sus obras, y me doy por entero a Jesucristo. Ese es el extracto de la oración de consagración que está en el libro verde de la oración de consagrado, y que hacemos, o sea, ustedes harán en la ceremonia de consagración las renovaciones que cada uno puede hacer. Renuncio a Satanás. En las oraciones del consagrado,
las oraciones consagradas las consigues también en YouTube. Yo creo que están en el canal de esta consagración, pero las consigues en el canal de YouTube, lo puedes escuchar y orar con ellas, con la voz de Wilson. Ahí están esas oraciones. Sí, habría que ver si de pronto el Lazos Nueva York se pueda hacer. Sí nos ha quedado faltando esa tarea. Kelly no está aquí hoy, pero le vamos a asignar que nos ayude con eso. O si no, creo que hicimos un PDF. Si no estoy mal, tenemos un PDF y se los podemos enviar. Renuncio a Satanás. El demonio, tal como salió de los abismos de amor del corazón de Dios, es una criatura espiritual perfectísima, que en el orden natural está incomparablemente por encima del hombre en saber, en querer y en poder. Pero esta rica criatura, seducida por su propia excelencia, se apartó de Dios, se atrevió a emprender la lucha contra él, y se encuentra ahora fijado y encadenado para siempre en la iniquidad, el orgullo, el pecado y el odio a Dios y a su Santísima Madre. Por este motivo lo consideramos nosotros también como nuestro enemigo personal, y como tal lo despreciamos, odiamos y combatimos. Estas palabras pueden ser muy fuertes, porque pues el Evangelio nos enseña a amar, ¿no? O sea, sería como contradictorio, como vamos a odiar, llamamos a alguien un enemigo, pero efectivamente el diablo no tiene remedio porque ha decidido en su potestad, en su libertad, autonomía, la libre albedrío que el Señor les dio tanto a los hombres como a los ángeles, que él no iba a servir, que él no iba a hacer la voluntad de Dios. Y al alejarse de Dios se va desfigurando y se va volviendo precisamente un enemigo y no tiene vuelta atrás. Entre más el Señor trate de enviar gracias, va a ser rechazado y va a ser peor. Él no es, él no es más que la negación de Dios y de su madre incomparable. Trata de socavar su poder, de arruinar su dominación, de destruir su imperio y de oponerse sin cesar a los designios de su amor por la salvación de los hombres. Por muchos otros motivos, este personaje nos inspira una repugnancia profunda y merece nuestra plena aversión. No nos gustan ni la mentira ni los mentirosos. Dios mismo, que es la verdad, es quien nos inspira esta repulsión. Ahora bien, Satán es un mentiroso, el mentiroso por excelencia. Jesús mismo lo afirma. No se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Ese es Juan 8:44. Satán profirió la primera mentira en este mundo. Por un engaño monstruoso hizo que nuestros primeros padres prefirieran la muerte a la vida, la ignorancia a la luz, el rebajamiento hacia las bestias a la elevación en Dios. Continúa mintiendo desvergonzadamente a los hombres, sabiendo perfectamente que nos miente horriblemente. Trata de hacernos preferir los placeres efímeros a la bienaventuranza eterna. Nos presenta la muerte como si fuera la vida. A millones de hombres les ofrece como alegría suprema los goces materiales groseros, por los cuales él mismo como espíritu no siente más que desprecio. Este es Lucifer, un mentiroso, una mentira viviente. No queremos nada con él. Hay que decir algo acá, digamos que me adelanto a lo que vamos a hablar sobre el diablo. Es que el diablo pues es el soberbio y el mentiroso. Eso es lo que sobre todo lo referencia a la Sagrada Escritura. Pero uno pensaría que el diablo puede sentir placer, por ejemplo, en la lujuria. Y no es así porque precisamente es un espíritu puro y no tiene carne, no tiene cómo digamos, tener unas sensaciones. Desde su inteligencia sí lo puede hacer. Y eso hay que decirlo y podría de pronto objetar alguno de ustedes o algún teólogo que efectivamente sí puede sentir algún tipo de placer, pero el placer más que todo es poder destruir al hombre a través de todos estos pecados por los cuales él no siente, por ejemplo, la gula, ¿no?
no necesita comer, ¿sí? No, pecados de la carne, no tiene necesidad ninguna de saciarse con la carne porque no tiene carne, no tiene cuerpo, ¿sí? Englobamos en una misma reprobación la mentira y el robo. Ahora bien, si Satán es un mentiroso, es también un ladrón y un bandolero. Sí, sí, ahorita lo vamos a ver, sí, sí, sí puede, pero es una forma únicamente. A él se refiere Jesús en primer lugar cuando habla de aquel que no entra por la puerta, que es él mismo. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sale por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Satán es un salteador de la peor especie, que nos asalta por puro odio y envidia, que no encuentra el menor provecho en arrebatarnos nuestros más preciosos bienes, pero que sin embargo despojó a nuestros primeros padres y a nosotros mismos de tesoros incomparables, justicia original, inmortalidad e impasibilidad, gracia y vida divina, y sobre todo visión beatífica eterna de Dios. Y estos bienes que Jesús y María nos han devuelto trata incesantemente de arrebatárnoslo de nuevo. Satán es un ladrón, un salteador, no queremos nada de él. Lo que nos está diciendo aquí es que el hombre originalmente fue creado por Dios con estas gracias, estos tesoros. Dice justicia original, inmortalidad e impasibilidad. ¿Sí? Es no tener paz en todo momento sin tener afanes ni dolores ni sufrimiento. El sufrimiento, el pecado y la muerte no fueron parte del plan de Dios para nosotros. Pero además es un verdugo, un criminal, un asesino. Él es homicida desde el principio, nos dice el maestro. Es un verdugo que en su odio no busca más que hacernos sufrir lo más que puede en esta vida y quiere arrastrarnos con él para torturarnos por siempre a su antro infernal. Es un criminal, un asesino en masa, asesino de las almas, junto al que los canallas célebres, incluso los inventores explotadores de los campos de exterminio en los que perecieron millones de hombres en medio de horribles torturas, son niños inocentes. Un asesino en masa, que sofocó la vida divina en cientos de millones de almas. Un asesino de Dios mismo en cierto sentido, pues la gracia santificante es la vida de Dios en nosotros. Satán es un verdugo, un asesino. No queremos nada con él. Bueno, vamos a dejar aquí, esto es más largo, pero me parece muy bueno que podamos, los que tengan este libro de Fundamentos y Prácticas de la Consagración Mariana, puedan seguirlo, puedan leerlo, para que tengan más luces sobre la consagración. Es un complemento muy bueno. Bueno, precisamente hoy vamos a hablar de los ángeles del diablo como ese contrapeso. Vamos sí, bueno, no un contrapeso a Dios realmente, porque eso es una cosa que hay que aclarar, sino como ese ángel caído que decidió no servir, como decía la lectura. Podemos presentar esto. Estamos ya en la clase número 11 de la consagración. Estamos terminando el primer bloque. Falta una clase que se divide realmente en dos, que es todo lo relacionado con la cultura de la muerte pues, lógicamente lo contrario, que es la cultura de la vida, la promoción de la vida, que vamos a ver ya así en enero, cuando volvamos nuevamente a nuestras clases. Bueno, apenas saliendo, nosotros intentamos hacer el retiro de nivelación, tratamos de cuadrar las fechas para este domingo, pero efectivamente no se pudo por distintas cosas, distintas razones. Lo queríamos hacer de hecho presencial, desde luego para las personas que están en Barranquilla o alrededores, pero bueno, nos va a tocar hacerlo ya en enero con la última clase, que todos puedan, los que están escuchando en este momento y los que van a escuchar
esta clase en las próximas horas o días, podamos repasar todas las 12 clases, poder adentrarnos en algunas inquietudes que se puedan tener de cada una de ellas, hacer momentos de oración, prácticamente es un retiro. No, desde luego no vamos a resumir en la extensión de cada una de las clases que hemos visto porque no nos alcanzaría el tiempo, tendríamos que volver a ver la consagración de nuevo, pero sí sería un buen elemento para poder recuperar clases perdidas y podernos poner al día. Los que vivan verdaderamente este primer bloque, lo hagan las respectivas renuncias, porque hay un retiro de renuncias. Es muy probable cuando ya pase el segundo bloque, cuando ya ha cumplido el segundo bloque, es casi seguro que todo el que esté cumpliendo el segundo bloque ya se va a consagrar. Estamos en la clase número 11, como les decía. Vamos a terminar este bloque. Y nuestra clase pues, se relaciona con los ángeles, con el diablo, y que es nuestro enemigo. Dime. Normalmente un grupo de consagración de este tipo presencial o virtual, en este caso, bueno, por los temas de pandemia, normalmente es un grupo que puede estar alrededor de unas 60 personas por el número de personas que ingresaron. Muchos ingresaron pensando que de pronto esta era una consagración intensiva, que era muy rápida, entonces digamos que la confusión fue nada más por eso. Y lógicamente pues muchos no iban a continuar en eso. Algunos se retrasaron, entonces también hay unos que están ahí. Pero yo estimo que más o menos estamos terminando este bloque, comenzando el segundo, efectivamente unas 50 personas que se conectan en línea y otras que se conectan por distintas razones más adelante. Esa es como la cifra que yo tengo en mi cabeza. O sea, esperaríamos que fueran 100, pero no creería. Hay algunos que de pronto han perdido muchas clases y sienten que ya no pueden continuar. Precisamente la nivelación lo que les va a dar es la oportunidad de poder seguir. Y yo lo que estoy esperando que conecte. Bueno, ¿qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre los Santos Ángeles? El Catecismo lo trata desde el 328 hasta de hecho hasta el 351, que un resumen. Dice que los ángeles son criaturas puramente espirituales, incorpóreas, o sea, no tienen cuerpo, invisibles e inmortales. Son seres personales, o sea, son personas, así como nosotros somos personas humanas, ellos son personas o personas angélicas, dotados de inteligencia y voluntad. De inteligencia y voluntad, tal como nosotros, pero con un grado muchísimo más alto que el de nosotros. Son una de las diferencias fundamentales que tenemos con los ángeles. Los ángeles, contemplando cara a cara incesantemente a Dios, lo glorifican, lo sirven y son sus mensajeros en el cumplimiento de la misión de salvación para todos los hombres. Aquí nos está dando el catecismo qué es efectivamente lo que hacen los ángeles, por qué han sido creados. Básicamente para glorificar a Dios, para alabarlo, para servirlo, para apoyarlo en todo el gobierno del universo, el gobierno de todo el mundo, de todo lo relacionado con lo corpóreo también. Ahorita explicamos de qué forma. Y porque son mensajeros y nos ayudan a nosotros en el cumplimiento de esa misión, o sea, tienen una misión de salvación para todos nosotros los hombres. Eso es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, eso es lo que creemos nosotros. Como les decía, bueno, ahorita vamos a ver los tres arcángeles que son reconocidos. Nosotros, como tal, en la Iglesia
esa es lo que creemos de los santos ángeles. Hay de pronto mucha literatura, muchas cosas de nueva era sobre los santos ángeles. Ahí hay que tener muchísimo discernimiento en lo que estás leyendo. También hay teología protestante, teología de otras religiones. Hay que tener mucho cuidado con esto porque ángeles han sido también los demonios. Los demonios también tienen esas características que veíamos ahí ahorita, que son inmortales, que son invisibles, que son incorpóreos, que son espirituales, son personas y están dotados de una inteligencia y voluntad superior. Entonces, muchas veces los demonios, que son ángeles caídos, digamos que interactúan con el hombre, tratan de dañar al hombre, tentarlo, hacerlo caer, haciéndose posiblemente también pues pasar por ángeles. Y a través de estos cultos o estas devociones falsas, estas devociones muy peligrosas, se han abierto portales muy fuertes, muy peligrosos para la acción del mal sobre nosotros. No voy a relatar los pasajes de la Escritura relativos a los santos ángeles porque hay muchísimos, yo tengo aquí cantidad de citas de los ángeles, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Lo que nos dice la Escritura es que en muchísimos pasajes de la Sagrada Escritura intervienen los ángeles. Aquí nombra en esta presentación 4. Al nacer Jesús, un ángel anuncia a los pastores la buena noticia. El arcángel Rafael aparece en la historia de Tobías, ese es en el Antiguo Testamento. El arcángel Gabriel, que es como que podría considerarse como el mensajero de Dios, es una de las acepciones de su nombre o el significado de su nombre. Mensajero de Dios es quien anuncia a la Virgen que Dios quiere que sea su madre. Otro ángel saca a Pedro de la cárcel y así, infinidades. En el libro de Daniel hay muchísimas referencias a los santos ángeles. En el libro de Apocalipsis está lleno de ángeles porque hacen parte del plan, ahorita lo vemos como las funciones del plan de Dios para el mundo, para la salvación. Los ángeles y los demonios existen de verdad y no son un cuento. De pronto alguno de nosotros pueda estar inquieto, puede estar diciendo, no, pero es que yo nunca he visto un ángel, porque ahí dice que son invisibles, porque dice que son incorpóreos, pero efectivamente ellos existen, participan más de lo que uno pensaría en las cosas de este mundo, están atentos a estar con nosotros. Nosotros hemos recibido también, ahorita lo vamos a ver, un ángel custodio que nos ayuda, que nos protege, que nos guía, que nos lleva hacia hacer el bien, hacia hacer la voluntad de Dios, nos ayuda también o él se enfrenta también con las huestes del mal que tratan de hacernos daño, etc. Creemos que existen ángeles y demonios igual que existimos nosotros porque Dios nos lo ha revelado. Ha sido la revelación de Dios a través de su Santa Escritura y a través del testimonio de muchos también de la existencia de los santos ángeles. Aquí está esto como un simple, como algo que podría llamarse cultura general, pero que también es muy importante que podamos tenerlo. Son las jerarquías en las que se pueden clasificar los coros angélicos. No son razas de ángeles. Dice el padre Fortea que cada ángel agota su especie. Y estas clasificaciones lo que tratan de hacer es más o menos lo menciona de esta forma, que luego estamos dando un ejemplo muy burdo, ¿no? Por ejemplo, clasificaciones taxonómicas de la naturaleza, por ejemplo, el perro, el gato, el ratón y otros mamíferos. Entonces, eso se clasifica como los mamíferos. Digamos que más o menos se trata de estas jerarquías de esa forma, donde hay como en el cielo hay jerarquías, hay unos niveles. Eso lo sabemos por la escritura, lo sabemos por la Sagrada Tradición. Hay muchas referencias, aquí las menciona, de pronto no sé si alcanzan a ver.
Ahí las mencionan las citas bíblicas donde aparecen los nombres o las clasificaciones de estos ángeles o estas cosas que nos dan idea de cuál es el fundamento o la tarea que cada uno de ellos tiene. Por ejemplo, la jerarquía suprema, donde están los querubines, los serafines y los tronos, son los más cercanos a Dios, es decir, los que están permanentemente alabando a Dios, son los que están, eh, por ejemplo, los tronos, dice, según San Dionisio, son aquellos ángeles que están atentos a las razones del obrar divino, es decir, son como el primer nivel entre Dios y los demás ángeles y entre Dios y los hombres. La jerarquía media se, digamos que ayudan, como dice acá, ayudan a que se cumpla el plan de Dios en el universo, es decir, son los que controlan todas las cosas del universo, participan en el gobierno de las sociedades, que son las dominaciones, las virtudes son los encargados de hacer los milagros, se les, se les asocia con los planetas, los elementos, las estaciones y la naturaleza. Las potestades son las que luchan contra las fuerzas adversas, son guerreros cuya tarea es pelear contra los demonios. Es decir, cada coro de ángeles, cada clasificación, si lo quiere llamar de esa forma, cada jerarquía, tiene unas funciones, tiene un plan, una actividad que el Señor le ha designado, Dios Todopoderoso le ha asignado en el manejo de las cosas de Dios. Pues la jerarquía inferior son los más cercanos a nosotros, porque son los que están al servicio de la humanidad. Estamos hablando de los principados, que son los que se encargan de la repartición de los bienes espirituales, los arcángeles y los ángeles. Nosotros, por las apariciones que aparecen en la Sagrada Escritura, más que todo son de ángeles y arcángeles, pero como ven acá también están los nombres, por lo menos, de estos coros de, de otros, sobre todo en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis. eh, de hecho, esas figuras de pronto son muy infantiles, las que ven, las que están viendo en la presentación, pero las figuras, digamos que cuando uno escucha la descripción que da, que da Daniel o que da eh, Juan en el libro de la Revelación, eh, son 6 alas, que en cada ala no sé cuántos ojos, o sea, es una representación bien distinta de pronto al ángel con las alitas nada más que podemos encontrar. De todas maneras, sí, así es, así es. Una de las cosas importantes es determinar eso, es decir, mm, no es, no es el nivel que tú tengas, sino, eh, digamos, que la voluntad y la virtud que tú vayas desarrollando. Cada uno de los ángeles en su, en su persona son como nosotros, es decir, cada uno de nosotros eh, busca a Dios de una manera distinta. Cada uno de nosotros, lógicamente, pues la naturaleza de los ángeles es superior a la nuestra, ¿no? Pero cada uno de ellos tiene o ha desarrollado virtudes diferentes y por eso también tiene funciones diferentes, digámoslo así. Es una de las razones por las que existen estas jerarquías. Y las jerarquías inferiores, eh, digamos que se cumple lo que mencionaba del arcángel Miguel, que está precisamente en las jerarquías más bajas con respecto a un querubín que era Luzbel, ¿sí? Que entra en soberbia y decide no servir, decide desobedecer. En cambio, uno más pequeño, más sencillo, pues da cumplimiento precisamente de la palabra de Dios sobre el más pequeño, es el que realmente Dios tiene presente.
Bueno, digamos que ahorita tenemos un conversatorio, voy a pasar muy rápidamente estas diapositivas. Lo importante es que sea un tema de, de resolver algunas dudas, de poder también participar. ¿Sí? Y yo sé que ustedes, por ejemplo, Wolfie ha participado creo que en la mayoría de las conversaciones que nosotros hemos hecho, como Lazos de Amor Mariano, y pues los estudios que ha podido hacer, pues nos ayudan también a ayudar pues a darle, a enriquecer esta clase. Los ángeles custodios, lo menciona también la Sagrada Escritura, lo podemos determinar como aquellos ángeles que han sido asignados a nosotros para ayudarnos en nuestro proceso de conversión, de sanación, de liberación, nos protegen, nos ayudan, nos llevan a Dios, prácticamente son un compañero que está siempre a nuestro lado, que va velando por nuestra sanación, por nuestra conversión, que lleva nuestras oraciones a Dios. Antes que se me olvide, una de las preguntas fundamentales de esto es, ¿los ángeles pueden leer nuestros pensamientos? ¿Qué creerían ustedes? Si son ángeles, si son seres superiores que tienen una inteligencia y una voluntad superior, unas características angélicas distintas a nosotros, ¿pueden leer nuestros pensamientos? Ok, la respuesta sería no, eh, y eso aplica mucho más para los demonios, pero cuando hablamos de los ángeles que están, digamos, al servicio de Dios, ellos sí pueden leer no leer nuestros pensamientos, sino en Dios, ¿sí? Sino en Dios es que les da la potestad, la capacidad o el permiso de poder escuchar porque ellos son intercesores nuestros. Digamos que esa es como una explicación, también habría que mencionar lo teológico y eso, pero es como la explicación. Una de las razones precisamente que nos dan nuestros hermanos separados es por si María es una mujer, porque dicen ustedes que ella puede escucharlos a todos, que es la madre de todos? ¿Sí? Es una pregunta interesante, pero precisamente la respuesta es que en Dios, ¿sí? En la gracia de Dios, en la voluntad de Dios permite, Dios quiere que de esa manera, que los ángeles pueden escuchar nuestras oraciones precisamente porque los demonios no pueden escuchar, no pueden leer nuestros pensamientos, meterse en nuestra voluntad, porque precisamente Dios no lo quiere así, porque no hay una, eh, o sea, ellos no están en la oración, no hacen parte de la comunicación con el Señor. No sé si queda claro eso. Sí, correcto. Precisamente hay una película animada que se llama El Gran Milagro que cuenta, que relata muy fielmente lo que tú mencionas, que es las revelaciones de Catalina Rivas. Esa es una vidente boliviana, decían que analfabeta, pero que tuvo esa revelación
de la Santísima Virgen María. Y efectivamente los servicios que nos prestan nuestros amigos los ángeles son, sobre todo los ángeles custodios, que como decía Wolfie, que son los que llevan nuestras oraciones, que llevan nuestras ofrendas al altar, pues, en el momento de la oración principal, del momento culmen de nuestra vida de fe, que es la Sagrada Eucaristía. Ellos son los que llevan, verdaderamente estoy amando y estoy ofrendando mi vida al Señor. ¿Qué es lo que estoy llevando? Entonces, lo que hay en mi corazón es lo que llevan al altar. Algunos se entristecen sí, se entristecen porque no hay nada en nuestro corazón. De pronto muchas palabras, pero realmente no hay una verdadera entrega de corazón. Y entonces a veces no hay nada que llevar. A veces, otras veces, efectivamente, es un gran tesoro que se le lleva a Dios. Nos protegen y nos defienden, nos comunican mensajes del Señor, ejecutan las sentencias y castigos de Dios, presentan nuestras oraciones al Señor, como es precisamente lo que estamos mencionando en la Eucaristía, y nos conducen a su trono, nos animan a ser buenos, a cumplir con exactitud y prontitud las órdenes que reciben del Señor ellos, que es la voluntad de Dios para nosotros. Nos fortalecen y defienden físicamente, esto es muy cierto. Hay un testimonio en el libro de Totus Tu sobre San Juan Bosco y una invocación de unos obreros que cayeron de un andamio y el obrero invocó la ayuda de su santo ángel custodio y no murió, efectivamente cayó como si fuera o sea, en los últimos metros, qué sé yo, como una pluma, es decir, no tuvo ningún daño, más de pronto alguna magulladura, alguna raspón, cualquier cosa. Y esto ha sucedido testimonialmente de muchas personas y nosotros hemos escuchado de personas efectivamente que han tenido esas visiones o esa certeza de que el Santo Ángel lo ha apoyado, lo ha respaldado. Bueno, ahorita discutimos un poco más de los ángeles o vemos más cosas de los ángeles. Voy a pasar rápidamente a los demonios. Dios creó bueno por naturaleza todos los espíritus, es decir, los demonios son ángeles, ellos fueron creados como ángeles. Y esas jerarquías que nosotros hemos visto ahorita, de los querubines, de los serafines, de los tronos, de las potestades, de las dominaciones, así son llamadas en la escritura, en distintos puntos, sobre todo San Pablo las menciona en las cartas a los Colosenses y en otras. Ellos también han sido de los coros, es decir, como decía el Warfield, Lucifer o Luzbel era un serafín, y así todos ellos pues son los coros. Precisamente ahora en lo contrario, coros infernales que quieren hacer daño y que tienen, ahorita vamos a ver la acción de ellos sobre nosotros. Ellos perdieron la gracia de Dios, se alejaron de Dios voluntariamente en lo que se llama la caída. Ahorita creo que vamos a leer ese pedacito donde la revelación de Sor María de Jesús de Agreda, ella tiene esa visión de la caída de los ángeles, porque ocurre. No es un momento, digamos que un momento que ocurrió de una vez. El tiempo angélico o espiritual es diferente al nuestro. Nuestro tiempo estas son cosas como un poco difíciles de explicar y que de pronto puede ser interesante que lo tengamos presente, pero no es tan necesario que lo entendamos con claridad, porque lo importante es saber que pues hay una naturaleza diferente y en nuestro tiempo lineal ellos no se miden de esa forma, ellos no trabajan en ese tiempo, no tienen esas dimensiones tan cerradas como las tenemos nosotros, y el tiempo de ellos se llama tiempo Evo. Eso lo menciona también el padre Fortea en el libro La Suma Demoníaca, que les sugiero también leer. La Suma Demoníaca se llama, del padre José Antonio Fortea. Entonces, esta caída de los ángeles no ocurre en un tiempo lineal, sino ocurre en el tiempo de los espíritus, y es una transformación poco a poco que fue ocurriendo. Eso lo dice el padre
el Padre Portea explicando precisamente sobre esta visión de José María, de Jesús de Agreda. Leámosla para que podamos entender un poquito esa caída. Dios infinitamente justo determinó manifestar a los ángeles inmediatamente después de su creación el fin por el cual los había creado. Para ello les dio 3 mandatos. El primer mandato, que le adorasen y reverenciasen como a su creador y sumo Señor. El segundo mandato, Dios manifestó a sus ángeles que iba a crear al género humano y que la segunda persona de la Santísima Trinidad se haría hombre. ¿Sí? Primer mandato, que iban a adorar y referenciar al Señor como creador y sumo Dios, el Dios, como Dios. El segundo mandato es que iba a crear el género humano y que la segunda persona de la Santísima Trinidad se haría hombre, o sea, el Hijo se haría hombre. Y a este Dios hombre le habían de reconocer por cabeza, adorándole y reverenciándole. Ahí comienzan a ver los problemas. Ahí los santos ángeles, bueno, adorar a Dios y servirle a Dios, pues es lo más natural porque es mi creador y es superior a mí. No hay reparo en eso, ¿cierto? El segundo mandato ya les parece un poco más extraño, porque va a crear una raza, no, o sea, va a crear un género inferior, que es el género humano, y que va a hacer que el Hijo, o sea, el Dios mismo, se rebaje a la naturaleza de un género inferior, ¿sí? Para un plan, para un propósito que tiene el Señor, y entonces ahí comienzan a ver como un cierto recelo. Pero el tercer mandato es el que da el definitivo, esto no puede ser. El tercer mandato dice, habrían de tener por superiora a una mujer en cuyas entrañas tomaría carne el unigénito del Padre. Ante estos decretos de la divina voluntad, aquel ángel creado bueno por Dios se rebeló, afirmando que no estaba dispuesto a servir ni a obedecer, y cayó del cielo arrastrando la tercera parte de los ángeles con él. Esta que estoy leyendo es de la mítica Ciudad de Dios de Sor María de Jesús de Agreda. Esta es más o menos la historia o el relato de lo que dice el libro del Apocalipsis, donde dice, entonces se entabló una batalla en el cielo y él y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles, está hablando de Lucifer, y sus ángeles combatieron pero no vencieron, y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. No es un espacio físico, el cielo, como hemos visto también del purgatorio, como hemos visto del infierno también, no es un espacio físico, porque lo que está en el infierno son espíritus o son almas, entonces no necesitan un espacio físico. Entonces estos temas de los ángeles hay que comprenderlos. Digamos que aquí en la pantalla ustedes están viendo a San Miguel Arcángel con sus ángeles combatiendo, digamos que con espadas contra Satanás, los Lucifer y sus ángeles, ¿cierto? Porque es como la representación que nosotros podríamos comprender de una lucha, de una batalla. Pero realmente las luchas entre los espíritus son intelectuales, son de argumentos, son de ideas, son de lo que llama el padre Fortea y otros teólogos efluvios. Dice dentro de la historia que esto que acabamos de leer no sucedió como de inmediato. Entonces los ángeles que permanecían fieles trataban de convencer a los que no querían pues, tener los mandatos, y que en esos instantes angélicos o espirituales que pueden ser miles de años o pueden ser instantes nomás en el tiempo humano, esto es indeterminado, pero realmente lo que hay una desbandada tanto de algunos de los ángeles que querían permanecer fieles a Dios, como de algunos que inicialmente habían dicho que no, pero se arrepiente. Esto lo dice el padre Fortea, no es lo que la iglesia formalmente establece.
Realmente lo que se establece es que la decisión de un ángel tiene un sentido eterno. Es decir, decidió ya en este momento que no va a seguir, que no va a servir y ya está condenado. ¿Sí? Esto es lo que se cree, lo que creemos como doctrina. Los demonios odian a Dios y a todos los que aman a Dios. No hay amor en el demonio, no puede amar, porque se ha alejado de Dios. Y cuando uno se aleja de Dios, comienza a odiar, comienza a sentir, se pueden arrepentir, pero no pueden, no tienen la voluntad de pedir perdón, no pueden pedir perdón, porque la gracia del arrepentimiento viene de Dios, la gracia del perdón viene de Dios. Entonces, si no tenemos no se tiene a Dios, no se está junto a Dios, no puede venir esa gracia. Desean que los hombres ofendan a Dios y sean condenados al infierno. La forma habitual que tienen de tentarnos es incitando nuestras malas inclinaciones, aprovechándose de ellas. Bueno, esto es lo de la tentación que ya veíamos. Y aquí vamos a hablar brevemente del diablo. El diablo que está en la pantalla, si algunos están viendo la presentación, ese es un personaje de una serie de Netflix que se llama Lucifer, creo que se llama la serie. La coloqué de esa forma porque, digamos, que la representación a lo largo de los siglos que se ha tenido del demonio, del diablo, es la figura deformada con los cachos, con la cola, rojo, lleno de desfiguraciones, de pronto muy grande, etcétera. Pero realmente esa imagen que ha sido muy, digamos que representa una realidad espiritual, ahora en el tiempo actual y desde hace un tiempo, más bien desde hace un tiempo hasta acá, la gran astucia del demonio es hacer creer que no existe y hacer creer además que es bueno. Si de pronto piensas en el demonio, pensar que es bueno. Y entonces este personaje, no he visto la serie ni conozco más, no conozco mucho de su argumento, pero muestra de pronto a ese ángel caído que ha sido como ha caído como por una injusticia y que no es tan malo como se cree y comienzan a tergiversar el verdadero sentido del demonio. Entonces, por eso lo coloco acá, porque ese es lo que quiere el demonio, que lo veamos como ese ángel bueno que está en la tierra y que puede ayudarnos, y eso no tiene nada que ver con la realidad. El mal, dice San Pablo VI, el mal no es solo una deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Está hablando del diablo. Terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Quien rehúsa por reconocer su existencia se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica. Las conclusiones de esto es: el demonio es un ser espiritual y perverso. El demonio existe y aparece muchísimas veces en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En algunos aparecerá como Satanás, y en otros aparecerá como el diablo, y en otros pues, puede tener otro nombre. Dime, ¿alguien va a hablar?
No, tal cual es lo que dice de San Pablo VI. Si lo ves ahí, quien rehúsa reconocer su existencia, o sea, la existencia del diablo, como no solamente como una personificación del mal, o sea, en general, que existe el mal en general, sino que existe un malhechor, o sea, existe un maligno, se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica, o sea, no está en comunión con la iglesia, es lo que trata de decir esto, y no está reconociendo la enseñanza de la Sagrada Escritura que dice, por ejemplo, 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y vigilantes porque vuestro enemigo el diablo anda girando como león rugiente o anda acechando como león rugiente alrededor de vosotros en busca de presa que devorar. Y así hay cualquier cantidad de referencias al diablo y al infierno, también lo veíamos también en la clase del infierno, pero sobre todo al diablo como una personificación, como una persona, un ser espiritual y perverso, como dice acá. El demonio fue creado por Dios como ser bueno y ahora cuando está alejado de Dios no es autónomo. ¿Qué significa eso? Ya cuando uno comienza a estudiar un poco de estos temas y a dejarse llevar por la gracia y la misericordia de Dios, se va dando cuenta que el diablo trabaja para Dios. Y lo que les estoy diciendo puede significar como que, como así, si el diablo que has dicho anteriormente que odia a Dios y odia a los hombres y no sé qué, pero sí, pero precisamente el Señor lo usa de múltiples formas para acercar a sus hijos. Por ejemplo, en un retiro se pueden ver manifestaciones de liberación, de posesiones u obsesiones diabólicas. Y muchas personas como este amigo que tú contabas, Wolfie, estando en un retiro que no creen en la existencia del diablo, del demonio, de nada de esas cosas, se da cuenta que efectivamente algo hay ahí, que eso no es teatro de los que están, de los misioneros, de las personas que están apoyando, sirviendo, sino que efectivamente hay una entidad maligna dentro de una persona, dentro de un alma que le está haciendo daño. Y ese hace parte precisamente también del proceso que tiene la persona en sí como tal, el proceso, el que está obseso ahí en ese problema, en el tema que tiene, sino también los que están alrededor, que están viendo lo que está pasando. Por eso lo digo que el diablo también trabaja para Dios y hay múltiples argumentos también para decir algo parecido. No puede afirmarse que el demonio es únicamente la personificación del mal, es un ser concreto. A veces, como les digo, muchísimas veces en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay, bueno, esto sí toca pasar un poco más lento, pero este es larguísimo, pero hay diferentes clasificaciones según los demonólogos. Los demonólogos son los que estudian los demonios, eh, de, las, de cuáles son esos demonios, es decir, los tipos de demonios que actúan sobre el hombre. Y están ahí en el Compendium Maleficarum de 1608 ahora los demonios llameantes, no llamantes sino llameantes, que son salamandras, los demonios aéreos, sílfides, silfos y algunos son, bueno, esto tiene una explicación, pero no lo voy a dar ahora. Demonios terrestres, los gnomos, los eones, los demonios acuáticos, las hadas, las ondinas y las sirenas, los demonios subterráneos, los trolls, los demonios heliofóbicos que son involucrados en la vida humana de manera invisible. Spinoza en el siglo XVI habla de los demonios destino, del libertinaje, los duendes caseros, los íncubos y los súcubos. De eso sí quiero detenerme un poquito. Esos íncubos y súcubos son demonios que toman, que pueden abusando sexualmente de una persona. Normalmente más mujeres que hombres. Los íncubos son los demonios, digámoslo así, eh, que afectan a la... Son como del tipo masculino, podríamos decir, que abusan de mujeres, y los súcubos son demonios como... No hay género en ellos, o sea, no sería correcto decir que tienen un género, pero que afectan o que hacen su operación sobre los hombres.
estos incubos, voy a leer lo que dice este libro que se llama Manual Práctico de Exorcismo del padre José Luis Pibel sobre los incubos y los súcubos, si lo encuentro. Pues. Dice, son los demonios que contaminan a las personas con actos de lujuria durante el sueño. Generalmente eso ocurre durante el sueño. Se aparecen en forma de mujer o de hombre en las discotecas y otros lugares de diversión nocturna. Por acá dice también. Los demonios comunes son los incubos masculinos y los súcubos femeninos en forma de animal, de cabra, pero casi siempre con apariencia humana y tienen relaciones sexuales con los hombres en pesadillas nocturnas y durante los aquelarres de brujas en noches de luna llena. Esto es fuerte, pero que es real. De hecho, el padre Fortea en la Suma Demoníaca se preguntaba si eso verdaderamente existía, no sé qué, y él comenzó a documentar y a tener testimonios de que efectivamente no una sola, sino varias mujeres le decían a mí en la noche se me presenta tal forma, yo siento el cuerpo, yo siento la penetración, yo siento los vejámenes que me hacen, lo que sea, no me puedo mover, no puedo decir nada, no puedo gritar, lo que sea. Estos son estos tipos de demonios de que estamos hablando. Y las huestes infernales, los demonios familiares, los demonios que causan pesadillas. De pronto no tenemos tiempo de poder detallar todos estos tipos de demonios, pero cada uno actúa en cosas que uno le daría hasta miedo leer estas cosas. Demonios de la mezcla, demonios limpios, demonios brujos. Binsfield en 1589 detalló los demonios de los pecados capitales. Asocia a Satanás con la ira y a Lucifer con el orgullo. Ustedes me preguntarán, no, pero es que Lucifer y Satanás es el mismo diablo. Pero los grandes exorcistas a lo largo de los siglos han podido determinar que son diferentes. Incluso en algún exorcismo, uno de esos, pues el demonio que estaba actuando en la persona, le dijeron por orden, porque ellos hablan con orden, es decir, en el nombre de Jesús, te ordeno que digas esto. Entonces él responde. Si no se lo dices de esa manera, te va a decir mentiras. Y ellos, ese demonio que estaba actuando en esta persona que les digo, decía que el primero es Satanás, que el segundo era Lucifer y los demás pues era Leviatán, Belcebú y todos estos demonios, que Dios los reprenda además. Y aquí hay otros más, Mamón, Asmodeo, Belcebú, Leviatán, y actúan en el orgullo, la avaricia, la lujuria, la gula, la envidia, la pereza, la mentira. Es decir, si tú eres tentado o eres obsesionado significa una influencia externa sobre ti por el demonio, son estos demonios en particular los que están actuando contra ti. Y esto, ¿por qué lo menciono? Porque es importante cuando se están haciendo oraciones de liberación, cuando se están haciendo procesos de liberación, saber con quiénes nos estamos enfrentando y a quién es el nombre que lo vamos a atar y mandar a donde pertenezca, ¿sí? Entonces es importante. Esto puede ser escabroso, puede ser muy misterioso, puede dar un poco de miedo, pero digamos que para conocer un poquito más y perderle también el miedo, porque no hay, o sea, la acción de Dios es superior siempre al demonio. No debemos tener miedo porque nos respalda Dios. Desde luego, las condiciones que estemos, desde luego en gracia de Dios, hayamos renunciado a todos los amarres, hayamos renunciado a todas las cosas que nos atan a la acción del mal. Sí, te lo voy a leer para que... Es una clasificación, digamos que hay distintos autores que han comenzado a detallarlos y pues a darle como unas clasificaciones, pero realmente lo importante es que hay un actuar del demonio y que actúan de distintas formas que digamos que todos los demonólogos dicen hay unas influencias internas, hay unas influencias externas
hay unas posesiones. Digamos que son como las tres clasificaciones fundamentales. Algunos lo llaman opresión, como lo encuentran aquí en el libro de Totus Tus. Opresión, obsesión y posesión, desde luego, independiente de lo que es la tentación normal y la tentación diabólica. Dice, los demonios limpios, en realidad los más repugnantes, dice este libro, atacan a los santos con tentaciones de todo género, como lo asocian con San Antonio, el Santo Cura de Ars, el Padre Pío, etc. Ahí la influencia del demonio externa que hacen estos demonios que llaman aquí en este libro limpios, es una acción, fíjate tú, según la voluntad de Dios. Es una acción para purificar al santo. Es una acción para glorificar a Dios, aunque parezca una cosa como contradictoria, ¿cierto? Es interesante todo lo que constituye esto. Según la reacción en la oración, esto lo dice el padre Portea, es decir, cuando tienes una posesión, cuando el demonio está dentro de ti, hay una clasificación en cuanto a la reacción que tiene. Se llaman los demonios clausi, los demonios aperti y los demonios additi. Esto tiene sentido en cuanto a que los clausi no van a dejarse notar, va a ser difícil que alguien pueda notar que están ahí. Los aperti son, por el contrario, más abiertos y estando consciente la persona te va diciendo que no existe, que eso es algo psicológico, que no sé qué, está engañando, diciendo mentiras. El clausi no te va a hablar ni una sola palabra, y el additi es aquel que prácticamente está oculto, que no va a salir sino con muchísima oración. Es una clasificación interesante, padre Portea. ¿Cómo nos ataca el demonio? Dime, Marco, ¿vas a decir algo? Bueno, ellos pueden hacer algunas cosas. El demonio no puede crear nada, porque lo único que crea es Dios. Hay cosas que yo he escuchado y que he leído también, es que, y pues también se han testimoniado, el demonio sí puede afectarte en lo que se llama la opresión diabólica, en enfermedad supuesta hacia ti. Es decir, como está un pasaje de la mujer encorvada por, creo que eran 18 años. Ahí tiene una opresión, es decir, el demonio la enfermó, ¿sí? La enfermó. Y puede que la persona tratando de buscar una cura que no encuentra en la ciencia natural, porque no van a encontrar explicación de por qué tiene determinada enfermedad, porque lo que le pongan no parece nada, o porque las medicinas que toma, los remedios que toma, los procedimientos que se ha hecho no le producen ningún tipo de efecto. Entonces, desesperado por eso, la persona puede buscar de pronto la acción de un brujo o de una intermediación tipo, por ejemplo, santería venezolana con al que ahora es beato San José Gregorio Hernández, o San José Gregorio Hernández para ellos, pero realmente no es santo, sino beato hasta ahora, que tiene una relativa o una aparente curación, pero lo que está haciendo es quitar el mal que ya puso. Sí, no sé si me explico. ¿Sí? La tal curación realmente está quitando el mal que ya había impuesto el mismo demonio sobre esa persona. Eso no siempre ocurre así. Eso es, digamos que en muchos de los casos ocurre de esa manera, pero no en todos los casos, no hay una explicación para todas las cosas. Pero algo que sí es muy claro es que el demonio no quiere tu bienestar. El demonio no quiere tu sanación.
El demonio quiere que tú estás enfermo y te destruyas, ¿sí? Entonces no es común que te cure si no tiene un propósito más allá de poderte destruir o poderte amarrar, como por ejemplo lo que estamos hablando de una curación aparente. Y eso ocurre mucho. No sé si te respondo a la pregunta que hiciste. Bueno, ¿cómo nos ataca el demonio? Hay diferentes formas o niveles, si lo quieres ver de esa forma, de esa manera. Está la tentación común que ya habíamos visto. La tentación viene, eh, recordemos, los tres enemigos del alma son el mundo, nuestra propia carne, nuestra propia debilidad y el demonio. Cuando viene la tentación o la seducción, es una tentación común que viene del mundo en general, de los amigos que te invitan a tomar, de tu propia debilidad como que en la carne. Esa es una tentación común. A veces ni siquiera el diablo necesita intervenir ahí porque ya casi que tú mismo te caes, tú mismo caes. Pero hay una tentación diabólica que sí se vuelve más fuerte, es más intensa, es más, puede ser muy duradera o puede ser de pronto, esto es muy variable, pero normalmente es más duradera, que, pero que es muy fuerte, sobre todo para temas de fe, para, para temas de lujuria también, pero más a personas que son consagradas, más a personas que son religiosos, que tienen votos, que viene una tentación diabólica muy fuerte. Pero de todas maneras constituye una tentación, es externa a ti, no te obliga, no toma tu voluntad. Hay algo que se llama infestación diabólica que está relacionada con los sitios, los lugares o los animales o las cosas. Hay si se acuerdan, Anabel es una muñeca, una película de terror. Ahí podríamos decir como ese es un ejemplo de infestación diabólica, o una casa embrujada o cosas así. Es una infestación diabólica. El que está infectado es el sitio, no las personas que están ahí o las personas que viven ahí. Pero lógicamente sí se abrió una puerta para que se infectara todo el sitio. Infestara, porque con eso. En la contaminación diabólica hay muchísimas cosas, todas bastante truculentas, como los maleficios directos e indirectos, los embrujamientos, los hechizos. El maleficio es para hacerte mal y el hechizo es para hacerte supuestamente un bien o para atarte o amarrarte. Ese que está enamorado de esa mujer que está enamorada de fulanito de tal, pero que el tipo no le para bolas o está casado o lo que sea, recurre a un brujo, le hacen un hechizo, un tema ahí pues con algunos elementos y supuestamente para hacer el bien, es decir, para darle amor, devolverle el amor, la paz, no sé qué. Ustedes encuentran mucho eso incluso en los periódicos. Amarro a su ser querido le doy la prosperidad y todas esas cosas son hechizos, embrujamientos. Están otras cosas también muy truculentas, el que está clavado, ahí está el muñeco vudú, el que le meten alfileres, clavos, todas esas cosas. La putrefacción es como tomar un elemento que se va a pudrir y entonces ese elemento representa a la persona, y a medida que se va pudriendo la persona, a medida que se va pudriendo el elemento también se va pudriendo la persona. Esto es fuerte, o sea, esto es lo que trata de hacer con todas estas cosas, uno bastante fuerte y tienen poder si no los contrarrestamos con oración. Destrucción con el fuego también, anudamiento, congelamiento, maleficios sacrílegos. En el maleficio sacrílego involucran, por ejemplo, hostias consagradas o elementos sagrados, etc. Esto es terrible lo que se ve. Uno de pronto, no sé si de pronto con Juan Pablo en la Nueva Era vieron algunos de estos detalles, pero la acción del maligno es bastante fuerte y ahora más que nunca muy extensiva, muy extensa. Mucha gente recurriendo a todas estas cosas. Hay ya tres clasificaciones más, digamos que más de otro nivel, como son la opresión diabólica,
La contaminación puede llevar también a estas tres cosas. Básicamente lo que lleva a la contaminación es a una opresión, a un daño en la parte. Opresión significa, por ejemplo, que hay una afectación, puede ser como en tu salud, puede ser una afectación en tus finanzas, en que no te puedas casar, por ejemplo, y que no te dure ningún novio, ninguna novia, etcétera. Todo eso está relacionado con las cosas anteriores, o sea, con las contaminaciones y con todo el poco de porquerías que pueden hacer, y que se vuelve una opresión contra tu vida. Y la obsesión puede ser interna o externa. La externa tiene que ver con los sentidos, es decir, tú sientes cosas con sentido, entonces ves cosas truculentas, feas, escuchas palabras, blasfemias, que te hablan, que te dicen cosas. Ya las más fuertes tienen que ver con el tocamiento, sientes que te tocan, que te agarran, no es que como lo que decíamos de los incubos, de los sucubos. Y las más de pronto más fuertes son las internas, es decir, que afectan la mente, los deseos, las intenciones, la imaginación, te pueden llevar a la desesperación, a la depresión, afectan el espíritu, el decaimiento, todos temas lógicamente hay que hacer muchas diferenciaciones en temas obsesiones psicológicas, porque hay que crear un temperamento, de pronto las psicólogas me corrigen, que hay un trastorno, un complejo que se llama obsesivo compulsivo. Eso es algo de la psicología, no aplica en este caso, pero se puede complementar, es decir, un obsesivo compulsivo, donde también está actuando el demonio, haciendo una obsesión de desesperación, por ejemplo, lo puede llevar a suicidarse, ¿sí? O a hacer algún mal sobre sí mismo o sobre alguien más. Sí, la obsesión en la vida de oración, esto, esto se relaciona con, a ver, tanto que puede rezar mucho o que pueda rezar poco. Puede ser, puede ser contradictorio lo que estoy diciendo, pero precisamente es eso. El demonio puede llevarlo a rezar mucho y ese orar mucho lo hace, sobre todo eso tiene que ver con los temas de la vida vocacional, la vida religiosa. Lo puede llevar pero también lógicamente los laicos, lo puede llevar a perder el sentido de sus compromisos o de sus deberes de Estado. Es decir, tú te dedicas a hacer la novena, la, la novena tal, después que sigue la novena tal, haces tal rosario, después haces esto, después haces esto, después haces aquello, pero descuidas tus deberes de Estado, es decir, tú eres un papá, tú eres un padre, tú eres un trabajador, tienes que responder en tu trabajo, tienes que responder en tu casa, ¿sí? Se trata más o menos de eso. Entonces, ese es cuando excede la oración y otro es cuando baja la oración de tal forma que no tienes ningún gusto, que pierdes, que por estar pensando en los deberes de Estado, entonces descuida la oración o la vas aplazando y se refiere a eso. Y así cada una de estas tiene una explicación, no alcanzaríamos a hacerlas todas, pero la idea es que el demonio está actuando sobre distintas situaciones, circunstancias de tu vida, que te pueden llevar a la desesperación, que te pueden llevar incluso a suicidio, que te pueden llevar a salirte de una vocación matrimonial, a abandonar la vocación religiosa, a obsesionarte sexualmente y no poderte separar o desapegar de esa parte sexual, eh, de obsesionarte con una persona, que significa la parte de esa fascinación y aversión. Te obsesionas con una persona y si la persona de pronto no es para ti, no respondió a esa fascinación que tú ejerces sobre él, entonces la comienzas a odiar. Todo esto es fuerte. Eh, en algunas de estas manifestaciones, el demonio está actuando internamente, pero no tiene una posesión diabólica. La posesión diabólica es cuando ya el diablo está dentro de ti, ejerce completo dominio sobre ti,
sobre todas las potencias de tu alma, muy probablemente menos sobre la voluntad. Hay casos muy que me gustaría que pronto lo buscaran, de santos que han tenido posesiones diabólicas por, por días, por años, y que pueden vivir en gracia y desde luego se santifican con eso. O sea, hay muchas obsesiones y posesiones y acciones del demonio que son para santificar el alma de las personas. Esto parecería muy extraño, pero así actúan, así es la forma como el Señor purifica también muchas cosas en el alma. Bueno, entonces, dime. Sí, eso es cierto, eso puede pasar, de hecho pasa. La persona, más que esto, sí, esto, mira, lo primero que hay que decir es que toda acción del mal sobre ti, si efectivamente se da, es que el Señor la ha permitido. O sea, no hay nada que pueda hacer el demonio que el Señor no permita. O sea, nada. Todo lo que pueda hacer acción del demonio sobre la vida de una persona es porque el Señor lo ha permitido de esa manera, por algún propósito que de pronto uno no pueda comprender del todo, pero que desde luego tiene un sentido de conversión, de eternidad. Y efectivamente ocurren esas cosas, se daña la voluntad de la persona, eh, terminan obsesionados y apegados, muy probablemente sexualmente, a quien le ha hecho ese tal embrujo o ese amarre, y mientras no decida abandonar y renunciar a eso, pues va a continuar con eso. Nosotros hemos visto en retiro muchísimas consecuencias de estas contaminaciones espirituales, de estas contaminaciones diabólicas, y, y desde luego asociados, por ejemplo, a tatuajes, asociados a piercings, asociados a elementos como un brazalete, una pulsera, bueno, no sé, o sea, se puede valer de cualquier objeto material, eh, y hay que hacer oración y que si es un objeto material que se pueda identificar, hacer oración sobre él para que pierda todo poder sobre la persona, sobre él, o sea, se pierde todo poder sobre que se haya ejercido sobre esa persona, y que normalmente el mal se revierte sobre quien lo ha mandado. Eso es lo que dice la escritura, incluso lo que efectivamente han confirmado todas estas personas estudiosas y exorcistas, que el mal se le revierte a la persona que lo ha hecho. Por eso ustedes escucharán o no escucharán que un brujo eh, muere en paz, muere, muere feliz, sin enfermedades, sino que generalmente mueren acabados, vueltos nada en la parte física, en la miseria, solos, completamente, ¿sí? Porque todo el mal que han hecho o a través de ellos se ha hecho, se revierte contra ellos. Bueno, espacio para preguntas, para que ustedes hagan preguntas, tanto en el chat como directamente trataré de contestar algunas.
No, el daño es fuerte. Yo te puedo contar un testimonio, no lo vi yo, no lo viví yo, pero sí una persona que tiene muchos carismas del Espíritu Santo, carisma de discernimiento de espíritu y de todo, poder, digamos que tiene carisma también de liberación. Y fue a hacer una oración a una persona que estaba bastante mal y que estaba como en ese proceso precisamente de putrefacción, es decir, se estaba acabando completamente. Y él dice que había llegado de pronto muy tarde porque ya el proceso ya estaba tan avanzado que ya la persona no tenía posibilidad de vivir. Es decir, ese mal que le hicieron a esa persona de putrefacción efectivamente lo va a llevar a la tumba. O sea, va a matarlo, a hacerse nada. Y eso sucede. Y puede suceder, como tú dices, se siente la putrefacción, se siente el olor. Cuando sientes olores fétidos, por ejemplo, que sientes olores fétidos en tu casa y eso, bueno, primero, pues lógicamente descartar las cosas de limpieza, ¿no? Que si todo está bien, si no hay nada por ahí raro y sientes olores de putrefacción, puede ser presencias malignas, puede ser alguna cosa que esté tratando de actuar contra ti. Y ya la pregunta, ¿por qué se permiten esas luchas y se busca estar en bien con Dios? Bueno, porque el enemigo lo que quiere es estar mal con Dios, mal con nosotros, hacernos daño a nosotros, destruirnos. Y, y bueno, muchas veces se permite o sea, esto es misterioso, pero puede ser para la conversión tuya, para la conversión de un familiar, puede para que las personas crean, para que las personas sepan que hay mal actuando contra nosotros, en fin, muchas cosas, muchas cosas. Pero algo que sí te puedo concluir de esta clase es que el bien triunfa siempre, el amor va a triunfar siempre. Si tú vuelves a Dios, renuncias a todo lo que ha pasado en tu vida, que pueda haber abierto puertas al demonio. No solamente estamos hablando de la ouija, del yoga y estas cosas, sino hay una puerta muy fuerte, muy grande, que es la falta de perdón y el rencor en el corazón. Eso, si tú tienes rencor en el corazón, no puedes perdonar a alguien, te puedo asegurar que es una puerta abierta para que el demonio pueda actuar sobre ti, ¿sí? Y sobre tu familia. Entonces hay que cerrar todas esas puertas, hay que perdonar, hay que tomar las decisiones de renunciar. Todo lo que hemos ido hablando durante todas estas clases, sobre todo durante este primer bloque, es precisamente para llevarnos a eso, a las renuncias, a aceptar al Señor como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, a, a entregarnos completamente a Él. Aquí no hay vuelta atrás, o sea, aquí no hay, tú no puedes creer que el diablo va a ser amigo tuyo, para nada. El diablo quiere tu destrucción, y entonces o estamos con Dios o estamos con el demonio, o sea, eso no hay más, el Señor lo ha dicho así. Y hay que renunciar radicalmente a eso que afecta, que ofende, que nos afecta a nosotros en nuestro interior. Ver a la Virgen en sueños, ¿qué puede ser? Dice Karen. Eh, bueno, precisamente eso hay que discernirlo mucho, porque una de las obsesiones de que están hablando acá los autores se llama obsesiones de falsas apariciones. Puede que las apariciones sean genuinas, no estoy diciendo que no, pero también hay muchas obsesiones que hacen creer a la persona que efectivamente la Virgen se le aparece o se le aparece un ángel o se le aparece tal santo y le da indicaciones, aparentemente nada fuera de lo que verdaderamente Dios quiere para nosotros, pero que hay que discernir efectivamente si eso es de Dios o no es de Dios. Bueno, ¿más preguntas? ¿Cómo hace ese discernimiento? Eso es oración, eso es oración, eso
Eh, el diablo puede actuar, puede hacer pasar como un ángel de luz. De hecho, una de las cosas que nos dicen los hermanos protestantes es que las apariciones marianas es porque un demonio desaparece. Esa es una de las razones que ellos dan. Pero efectivamente, si una aparición verdaderamente es verdadera, una aparición no solamente pública, sino una aparición personal como la que está hablando Karen, es precisamente lo que ella dice, genera paz. Cuando te genera paz, te genera tranquilidad, cuando puedes recordar todo lo que te dijeron en el sueño, son indicaciones que muy probablemente es una aparición verdadera, es una revelación verdadera, es una revelación para ti, ¿sí? Hay que tener presente eso, que la gran mayoría de revelaciones o apariciones son para la persona, porque por alguna razón, por un mensaje especial, por una consideración especial, qué sé yo, no sé. ¿Sí? Pero sí, generan paz, no están contraria a la doctrina de la iglesia. Eh, Hay unos truquitos en cuanto a que siempre si te aparece la Virgen, yo creo que es San Martín de Porres puede dar algún testimonio por ahí, no recuerdo bien si de pronto Andrés recuerda que se le apareció el diablo y él lo invitó por ejemplo a hacer el rosario, no recuerdo exactamente la historia, pero el diablo no puede hacer dos cosas, ser humilde y obediente. Alguna de las dos la puedes simular, pero no puedes tener las dos cosas. ¿Sí? Entonces, eso es parte del discernimiento que se tiene. No, porque sueño porque tú estás dormido realmente. Es un... eh, no, no, exacto, no es una aparición, no es una aparición. Aparición sería otra cosa, ¿no? Que aparición que estando consciente se te apareciera la Virgen. Que sí ha pasado, que sí hay testimonios de eso. Sí, 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 es cierto. Pero los, el Señor suele comunicarse con nosotros a través de los sueños, eso es muy cierto. Y vienen las consideraciones que acabo de decir, es decir, que puedes recordar todo lo que el Señor te dice, puedes recordarlo en el corazón, más que en la cabeza, puedes recordarlo en el corazón, tú vas a sentir paz, efectivamente. Eh, y así, hay otros signos. Dice Rafael, a mí se me reveló un sueño que posterior se me hizo realidad, nunca se me percaté de reprenderlo o preguntar, tal cual lo viví. Pueden ser cosas que, bueno, hay una cosa que hay que decir, que uno podría pensar, los, bueno, el demonio puede leer tu pensamiento, habíamos dicho que no, pero sí puede hacer muchas inferencias sobre lo que tú estás pensando. ¿Qué quiero decir con eso? Eh, pues él puede leer lo que tú estás escribiendo en el WhatsApp y a quién se lo estás escribiendo, ¿sí? Y puede verte gestualmente las reacciones que tú tienes. Y él puede, con su inteligencia superior, inferir muchas cosas de lo que tú estás pensando hacer. No puede, no puede interferir en los actos voluntarios de tu libre albedrío, ni puede anticiparse al futuro, aunque sí puede dar una aproximación bastante aproximada de lo que efectivamente tú vas a hacer, porque te conoce muy bien, nos conoce muy bien, sabe cómo eres, cómo te comportas, cómo reaccionas, eh, con qué caes, con qué pecas, cómo pecas, cuántas veces pecas, ¿sí? Entonces te conoce muy bien y puede inferir muchas cosas en el futuro. Eh, no, por ejemplo, lo que está diciendo Karen, que se le aparece en sueños, es un mensaje personal para ella. O sea, no es una aparición.
Una aparición, que se te aparezca la Virgen es una cosa muy rara, muy excepcional, y la iglesia se toma muchos años en poder discernir si verdaderamente es una aparición de orden sobrenatural o no. Eh, Se tomó no tantos años con Fátima, pero con, por ejemplo, Garabandal no es una aparición aprobada por la iglesia aún. Y Medjugorje tampoco es una aparición aprobada por la iglesia aún, porque en Medjugorje todavía se están dando apariciones y mientras se sigan dando, pues no se va a cerrar ese ciclo. Aunque ya desde luego eso se llaman comisiones que se han establecido, han determinado que por lo menos los primeros días la aparición verdaderamente es sobrenatural. Esto no es oficial todavía, pero esas son las conclusiones que llegaron. Pero tienen varios puntos de discernimiento. Yo les invito a que más que hablar de sueños, pregunten cosas sobre, por ejemplo, no, yo escucho ruidos o escucho o he visto cosas. ¿Sí? Bueno, mira, o sea, bueno, dicen sueños son. Como tú dices, efectivamente pueden ser cosas de nuestro propio psiquis que lo producen. Precisamente, una de las cosas que hay que discernir es precisamente esa, si verdaderamente estás descansando, estás, qué viste en el día, etcétera, todas las cosas, qué problemas tienes, ¿sí? Yo te puedo asegurar que si tú tienes un sueño efectivamente de Dios, lo vas a poder identificar muy claramente, ¿sí? No de pronto cositas que se te aparezcan se te aparezcan, no estoy refiriendo a la parte consciente, sino o que aparezcan en el sueño. Eh, yo no suelo ser muy, o suelo ser muy escéptico en los temas de sueño, así como de pronto te entiendo que también es tu posición. Eh, mm, hay que discernirlo mucho y sobre todo no discernirlo uno mismo. Uno tiene que hablar esto con su confesor, tiene que hablar esto con su director espiritual si lo tiene, por ejemplo, con nosotros como papás de consagración, pues tenemos algún conocimiento, no somos expertos ni mucho menos, pero podemos tener alguna guía y sobre todo porque el Señor actúa a través de la persona que tiene lo que se llama la gracia de estado para poderte dar una aproximación de lo que tú estás viviendo o de lo que verdaderamente es. Hay que identificar si esto es verdad, si es una, como veíamos ahorita, una obsesión de aparición, es decir, que yo eh, yo tenía una hija de consagración, para decírtelo claramente, que ella juraba que se le aparecía o veía a la Virgen permanentemente y que danzaba, que ella, que el Espíritu Santo la tomaba y danzaba, no sé qué, pero uno observándola desde afuera, viendo los signos, se podía dar cuenta que esto es como muy raro, ¿sí?
Es eso, ¿no? Es eso, poder hablarlo con tu confesor, con tu director espiritual, para poder ir discerniendo y ser muy obediente y también eh, muy dócil a que lo que te diga tu director o tu confesor, hacerlo. O sea, precisamente en la docilidad, o sea, en la obediencia y en la humildad, es que tú vas a discernir si efectivamente es o no es. Porque si esa supuesta aparición o ese supuesto sueño te lleva a la soberbia, te lleva al orgullo, a la vanidad y no te lleva a la docilidad, lo que está actuando ahí realmente puede que no venga de Dios. No sé si me hago entender, de pronto deja una idea de las cosas. ¿Verdad? No, 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 eso se puede llamar escepticismo. No, uno no, estos temas de las revelaciones privadas, tanto que pueden ser sueños o apariciones, no hay que creerlo, o sea, no, la iglesia en el catecismo te lo dice muy claro, no necesariamente uno tiene que creer lo que la iglesia misma ha aceptado como una revelación. Hay revelaciones que son aceptadas por la iglesia, otras que no. No tienes por qué creer que la Virgen se apareció en el Gullori, no tienes por qué creer que la Virgen se apareció en Fátima. ¿No? Eso no va a cambiar, no te va a hacer más pecador, ni menos pecador, ni nada de eso. ¿Sí? Entonces, siéntete completamente. Sí, esto tiene mucho que ver con Nueva Era. Eh, el enemigo es muy mentiroso y engaña mucho. Bueno, es bastante tarde. Pero bueno, ese es un tema interesante. El enemigo puede engañar mucho y puede hacer muchos trucos. Le recomiendo ver videos del padre Carlos Spam, que ahora se llama Carlos Pío del Inmaculado Corazón, algo así. Pero Carlos Spam, con lo consigue Spam con SPANHN, lo puedes conseguir. Es un exorcista. Y, eh, y él dice, por ejemplo, no es que se doblen cosas, no es que aparezcan cosas, por ejemplo, unos exorcismos o un proceso de liberación, puede que te salga de la boca, por ejemplo, un tenedor, ¿sí? O sea, se materializa un tenedor. Pero dice el padre Carlos Espanes que no es que salga de la tráquea, porque lo que es naturalmente lo que haría es destruirla, sino que el tiempo de los espíritus es muy diferente al nuestro. No sé si ustedes recuerdan o han visto la película de los X-Men. En los X-Men hay o sea, un señor de esto, un X-Men de esto, que tiene la particularidad de que él puede hacer en milésimas, en millonésimas, qué sé yo, de segundos cosas que nosotros haríamos. Es decir, para los restos del mundo el tiempo queda como congelado, pero él puede hacer muchísimas cosas y cambiar relativamente algunas cosas de puesto, lo que sea. Y eso es básicamente lo que hace también el demonio. Eso es lo que dice el padre Carlos Spam, ya que tiene mucha experiencia en temas de esto. ¿Sí? Entonces, esos temas de doblamiento, de atracciones, de cosas así, tiene mucho que ver más con la acción de espíritus del mal, tratando de generar esos efectos, esos trucos. No, no te escucho nada, Marco. No te escuché.
Es lo que estamos hablando, Marco. Yo creo que muchos se han enfocado hacia eso. No sé, de pronto algunos tienen tenido experiencias de sueños o cosas que han visto relacionadas con esto. Pero es lo que te decía. Primero hay que mencionarle esto a a tu confesor o a tu director espiritual y verificar precisamente la autenticidad del mensaje, si no está contrario a la fe, a la doctrina, si no dice cosas extrañas. Eh, Muchas apariciones han sido verdaderamente, o sea, hay unas apariciones que no han sido aprobadas, pero hay otras que han sido desaprobadas por la iglesia. Entonces, tiene mucho que ver con eso. Verdaderamente el fruto es oración, el fruto es conversión, el fruto es humildad, el fruto es obediencia. Si no lo es, entonces eso no viene de Dios. ¿Sí? Mucho ayuno, dice Patricia, exactamente. Mucho ayuno, dice la Virgen en Medjugorje. No, sí, sí, sí ha pasado. Sí ha pasado. O sea, el demonio se le ha parecido a grandes santos incluso. Y ha tratado de engañarlos. Y ahí viene un tema del discernimiento. Eh, es bueno buscar o leer las reglas de discernimiento de espíritus de San Ignacio de Loyola. Les puede dar una claridad de todo lo que están preguntando. Reglas de discernimiento de San Ignacio de Loyola. Regla de discernimiento de espíritus se llama, de San Ignacio de Loyola. Puede dar una idea. Pues es un lenguaje poco, bueno, algunos de pronto pueden encontrar el lenguaje porque es antiguo, pero digamos que si está un poco modernizado el lenguaje lo pueden entender muy bien. Bueno, creo que ya vamos a terminar porque son las 9:30. Muchas preguntas seguramente quedan ahí en pendientes. Eh, esta clase, junto con todas las del bloque, las vamos a sintetizar en un retiro cuando volvamos. Eh, pues los que nos están escuchando, los que nos están viendo, pues de pronto si se han perdido muchas clases las podamos volver a ver. No se preocupen tanto por estos temas. No le tengan miedo al demonio. Una vez se le apareció en esos tipos de obsesiones de tipo externo, el demonio que hace ruido, se puede presentar con una forma fea, eh, bueno, en fin, o que se te pone en la cama, bueno, todas esas cosas. Y una vez se le apareció precisamente a Santa Teresa de Ávila, la gran doctora de la iglesia, y ella pensaba que pronto, estando dormida, se levanta sobresaltada y piensa, bueno, que después de que se metieron los ladrones, alguna cosa que pasó, eh, y entonces ve al fulano, el demonio, y dice, ah, no, eres tú. O sea, no le paró 5 horas y volvió a dormir. ¿Sí? Cuando tú estás en la gracia de Dios, cuando tú estás con el Señor, eh, eh, si no es voluntad de Dios, por un tema ya espiritual, por un tema que el Señor quiera glorificarte, tú vas a estar completamente libre de todo esto. ¿Sí? Hay testimonios de personas que estando en gracia de Dios, no les entra de ninguna manera ningún maleficio porque están en gracia de Dios, están yendo a la Eucaristía, están rezando el rosario, porque están buscando a Dios permanentemente, porque tienen un proceso de conversión. Entonces no hay que tenerle miedo al demonio porque tú estás con Dios. ¿Vale? Entonces vamos a terminar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, te amamos Señor, queremos refugiarnos en tu corazón, en el corazón de la Santísima Madre, en el corazón de San José, en nuestros santos ángeles, custodios, nuestro arcángel San Miguel, que reprenda toda acción del maligno sobre nosotros, contra nosotros, nuestra familia, nuestras, nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestros estudios, o las realidades de vida que cada uno de nosotros tenga. Estás tú, San Miguel Arcángel, defendiéndonos del maligno y del mal, de todo tipo de mal contra nosotros.
de toda obsesión, de toda opresión, de toda contaminación, de toda vejación, de toda infestación diabólica contra nosotros. Y ayúdanos, Santísima Madre y San José, a cuidarnos también, a cuidar nuestra alma, a no darle pie a las tentaciones, porque el Señor lo dice en su palabra, no seremos tentados por encima de nuestras fuerzas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Otra ayuda fundamental, eso lo vamos a ver también en el retiro de renuncia, son los sacramentales, el agua bendita, la sal exorcizada, el aceite exorcizado, ayuda mucho para mí teniendo por ejemplo un spray con la mezcla de las tres cosas, echarle a la cama, al sitio donde vives, y eso es, pues es que aleja a las influencias malignas, al trabajo del mal contra nosotros. La oración, el ayuno, la mortificación, todos esos son importantes. El retiro es presencial y ya así, a medida que podamos, pero sí va a ser presencial los que están cerca, los que viven en Atlántico por lo menos, y los que están por fuera, pues sí, de manera virtual lo vamos a transmitir también. No te escuché bien, que en algún momento ¿qué? Listo, ahí cuadramos, ahí cuadramos. Kelly no está hoy, pero comunícate con Kelly para ir ajustando los horarios. ¿Viste? Lo vamos haciendo. Vale. Bueno, el Señor esté con ustedes, con su espíritu.